Buenas tardes. En nombre de la doctora Maferrer, quien coordina la maestría en Derecho de la Empresa, en el mío propio, y de la doctora Liliana Muiragui, por parte del Departamento de Derecho de la Empresa y Socioeconómico, y con la presencia de la doctora Hilda Zárate, vicedecana de la Facultad de Derecho, y ella, la doctora Zárate y la doctora Maferrer fueron las que propusieron esta actividad. Lo presentamos al expositor Dante Caracogna. Como ustedes saben, el doctor Dante Caracogna es un reconocido jurista a nivel nacional e internacional. Solo por una cuestión de formalidad vamos a leer su currículum abreviado. El doctor Caracogna es abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Buenos Aires, de Derecho Empresario en el doctorado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en la especialización en negocios societarios de la Universidad Nacional Argentina. Es miembro del grupo asesor de la Alianza Cooperativa Internacional. Es coordinador de la Comisión Jurídica de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur. Es miembro de la Comisión Redactora de la Ley de Cooperativas 20337. Ex miembro del Comité Central de la Alianza Cooperativa Internacional. Ex director del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, autoridad de aplicación de la Ley de Cooperativas en nuestro país. Es coordinador de la comisión que elaboró el proyecto de ley marco para las cooperativas de América Latina, de la Organización de las Cooperativas de América y de la comisión designada por la ASI Américas para su actualización. Fue secretario del Instituto Argentino de Investigaciones de Economía Social, filial argentina, del CIRIEC, con sede en la Universidad de Lieja, Bélgica. Fue asesor de las comisiones de Justicia y de Asuntos Cooperativos y Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue presidente de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, con sede en la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Fue consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización de las Naciones Unidas. El doctor Caracogna es autor, entre otros libros, de Teoría y Realidad del Derecho, Comentarios a la Ley de Cooperativas, Estudios de Derecho Cooperativo, Manual de Derecho Cooperativo, Problemas Fundamentales de la Teoría Pura del Derecho, Problemas actuales del Derecho Cooperativo, el régimen de las cooperativas en los países del Mercosur, del cual es coordinador, las cooperativas y los impuestos en el Mercosur, otra obra colectiva del cual es coordinador, y además es autor de numerosísimas publicaciones en la Argentina y en el exterior. Adelante, doctor Caracogna. Muchas gracias, doctor Vallejo Strasens, por su generosa presentación. Espero que los asistentes estén todavía despiertos después de esta extensa enumeración de antecedentes que solo se explica por el paso del tiempo, no por méritos personales. En primer lugar, quiero agradecer muy especial y sinceramente esta invitación que la Facultad de Derecho de la Universidad del Nordeste ha tenido la generosidad de formularme, y decirles que mi intención es utilizar este tiempo que me brindan para la exposición a fin de tratar de brindarles un panorama, como dice el título, del régimen legal de las cooperativas en nuestro país, para lo cual me voy a referir a tres aspectos, básicamente. Primero, una ubicación de los antecedentes, como para poner en contexto el tema. Luego, en la parte central, referirme al estado actual de la legislación cooperativa argentina y, por fin, una rápida mirada a sus perspectivas. La legislación cooperativa nacional tiene tres momentos, digamos así, estelares en la historia jurídica del país. El primero de ellos, la reforma del Código de Comercio del año 1889. Hasta ese momento no había referencia en nuestro derecho
a las cooperativas, cosa que se explica porque en el mundo todavía es reciente la aparición de este nuevo fenómeno societario. Esta reforma del Código de Comercio introdujo 3 nuevos artículos, 392, 93 y 94, referidos a esta novedosa figura. Y esos artículos tuvieron una vigencia de 37 años. Esto es singular, como lo vamos a ver en los tramos siguientes, porque nuestra legislación cooperativa tiene en esos 3 hitos que acabamos de mencionar una duración muy extensa de cada uno de ellos. El siguiente momento es la sanción de la Ley 11.388 de 1926. Aquí sí ya hay un régimen específico y bastante completo acerca de las cooperativas. Esta ley tuvo una duración de 47 años. Y por fin, en 1973, se dictó la ley 20.337 que reemplazó a la anterior. Y hoy esa ley lleva una duración de 48 años. De manera que ustedes ven que cada uno de estos momentos tuvo una extensa duración temporal. Y ya vamos a considerar cuáles son los motivos que explican esa extensión temporal de cada uno de ellos. Veamos el contexto mundial en el que surgen estos 3 momentos de la legislación cooperativa nacional. ¿Qué ocurría al momento de sancionarse el Código de Comercio de 1889? En materia de derecho cooperativo, obviamente. En ese momento, fines del siglo XIX, recién habían comenzado a aparecer las primeras leyes de cooperativas en el mundo. La primera de todas es la ley inglesa de 1852, llamada IMPS, o sea, Ley de Sociedades Económicas y de Previsión. No se llamaba Ley de Cooperativas, pero era una ley sobre las cooperativas. Explica que haya aparecido esta primera ley del mundo en la materia en Inglaterra, porque Inglaterra fue la cuna del cooperativismo moderno a través de del nacimiento y desarrollo de la primera cooperativa que es conocida como el origen del cooperativismo moderno, que es la cooperativa de Ross. Y luego están las leyes de Prusia y de Francia del año 1867. Estas leyes, cada una de ellas, implicó el surgimiento de un modelo de legislación cooperativa que luego fue seguido por distintos países. De manera que, como vemos, al momento de la primera referencia legal a las cooperativas en nuestro país, era muy escaso el antecedente que existía en el contexto mundial. Eso también explica la, digamos, precariedad de la legislación nuestra a través de esos 3 artículos del Código que solamente contenían algunas mínimas referencias a las cooperativas, dada su escasa extensión. Y es curioso señalar que el artículo 392 de ese código que entró a regir en 1890, decía que las cooperativas pueden constituirse bajo cualquiera de las formas previstas en este código. Vale decir que una cooperativa podía constituirse bajo la forma de anónima, que era la que existía como principal, o de colectiva, o de alguna de las muy pocas formas societarias que en ese momento existían en el país. Pero no se definía la cooperativa como una forma típica, sino que la cooperativa adoptaba la forma de otra de la sociedad. Cuando se sanciona la ley 11.688, cambio, ya en 1926, en el mundo el panorama
había evolucionado notablemente. Se había constituido la Alianza Cooperativa Internacional en 1895, de manera que ya existía en el mundo una organización que agrupaba a las cooperativas de toda clase y de distintos países. Incluso ya había organizaciones cooperativas que pertenecían a la ASI siendo de origen argentino, como era el caso del Hogar Obrero. Además, habían proliferado las leyes en distintos países de Europa y en Norteamérica, regulando a estas nuevas organizaciones. El tercer momento, es decir, la sanción de la Ley 20.337 en el año 1973, se produce en un contexto mundial que ya había avanzado notablemente en esta materia. En primer lugar, se habían declarado los principios cooperativos que definen a estas sociedades, no en el campo legal, pero sí en el campo doctrinario, y que fueron sancionados por la Alianza Cooperativa Internacional. En 1937, originariamente, tomando como base los estatutos de la primitiva cooperativa de Rosedale, y luego una reformulación que se realizó en 1966 para poner al día dichos principios. De manera que se había avanzado mucho en el terreno del desarrollo teórico y doctrinario de las cooperativas. Y correlativamente se habían ampliado en forma muy notable los antecedentes que el derecho comparado exhibía. Vale decir que a esa altura, en 1973, existían numerosas leyes de cooperativas prácticamente en todos los continentes. Esta es la ubicación de cada uno de los momentos de nuestra legislación cooperativa en el contexto mundial. Veamos ahora el contexto nacional dentro del cual cada uno de los referidos momentos se produce. Cuando se sanciona la reforma del Código de Comercio en 1889, recordemos que este código originariamente había sido el Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires, cuando la provincia de Buenos Aires estaba segregada de la Confederación. En ese momento se dicta el primer código que aparece en el derecho argentino, es el que legisla en materia comercial para esa provincia de Buenos Aires, redactado por los doctores Acevedo y Vélez Arfield. Cuando Buenos Aires se unifica con la Confederación en 1860, este código fue adoptado por la Nación en 1862. De manera que el Código de Comercio era a esa altura el único código nacional existente en el país. Y lo fue durante varios años. Por eso es que es lógico que la ubicación de la legislación de la materia cooperativa fuera encauzada a ese código, porque era la única legislación de fondo que existía en nuestra nación. Y el artículo 67, inciso 11 de la Constitución Histórica de 1853-60 establecía que correspondía al Congreso de la Nación dictar los códigos de fondo. Entonces, la legislación cooperativa fue introducida en el marco del único código que podía existir a ese momento, luego acompañado por el Código de Comercio, el Código Civil, que aparece en 1870. Las primeras cooperativas habían ya comenzado a aparecer en nuestro país. Esto se explica porque las corrientes inmigratorias que se produjeron después de la organización nacional, bajo el mandato de que había que poblar el país
y esto fue recogido, esta consigna alberdiana fue recogida en nuestra Constitución, entonces comenzaron a llegar contingentes importantes de inmigrantes europeos que traían, entre otras, sus experiencias cooperativas en los países de origen. Y así comenzaron a aparecer en las últimas décadas del siglo XIX las primeras cooperativas argentinas. De manera que el Código de Comercio del 89 lo que hizo fue hacerse cargo de una realidad ya existente. Había cooperativas y en consecuencia había que darles una regulación. El informe de la Comisión Reformadora del Código de 1889 decía, casi textualmente, que estas entidades han comenzado a aparecer en nuestro medio prometiendo el beneficio de su desarrollo futuro. De manera que el legislador lo que hizo fue tomar nota de que existía una realidad de cooperativas en el país y había que darles un marco jurídico. Esto es lo que explica la aparición de estos artículos 392 a 94 en el Código de Comercio que comienza a regir en 1890. Distinta era la situación en 1926, cuando se sanciona la ley 11.388. Para ese entonces, ya el número de cooperativas había crecido notablemente. Y además, no solo existían cooperativas de primer grado de distintas actividades, sino que existían cooperativas de segundo grado, lo cual marca la existencia de un notable progreso en el desarrollo del movimiento cooperativo nacional. Y además de eso, se había desarrollado el primer Congreso Argentino de la Cooperación en Buenos Aires en 1919, seguido del segundo Congreso que tuvo lugar en Entre Ríos en 1921, en los cuales, en ambos, se trataron temas vinculados con la necesidad de una legislación más adecuada para las cooperativas. De manera que ya había un grado de desarrollo cooperativo y de consenso acerca de la necesidad de legislar sobre esta materia. Y correlativamente, en ambas cámaras del Congreso Nacional se presentaron numerosos proyectos de leyes durante las primeras décadas del siglo XX. De manera que ya la ley 1188 aparece en un contexto que había madurado de una manera muy significativa con respecto al anterior periodo. Por fin, en el año 73 se sanciona la ley 2337, que surge en un contexto de dilatada experiencia cooperativa. Ya las cooperativas prácticamente alcanzaban un siglo de existencia en el país a esa época. Además, la experiencia de la aplicación de la ley 1188 había sido muy fecunda en la regulación de la materia, de manera que había una experiencia también en materia legislativa y en materia jurisprudencial y de actividad administrativa vinculada con las cooperativas. Y en este caso, además, cuando se elabora el proyecto de ley 2037, hubo participación del propio movimiento cooperativo en su elaboración. De manera que hay, como podemos ver a través de este sucinto relato, un creciente nivel de participación y de desarrollo cooperativo en las distintas etapas de la legislación. ¿Cuál es entonces ahora el marco legal de las cooperativas en el país? En primer lugar, la ley 20.337, que es una ley de fondo, es una ley general, es decir, una ley que rige a toda clase de cooperativas, además de regir en todo el territorio nacional, y está basada en los principios cooperativos, como
señala la propia exposición de motivos de la ley, y basada también en la experiencia cooperativa, que como señalamos, a esa altura ya había alcanzado una dilatada existencia en nuestro país. Este es el primer elemento que conforma dicho. El segundo es la actual Ley General de Sociedades, que al momento de la sanción de la Ley 2077 era la Ley de Sociedades Comerciales. Esta ley se sanciona en abril de 1972 y comienza a regir en 6 meses después, es decir, en octubre de ese año. Esta es una ley muy completa, muy abarcativa, muy moderna, que revolucionó y actualizó el derecho societario nacional de una manera muy avanzada a tono con las modernas tendencias del derecho societario comparado. Esta Ley General de Sociedades, así llamada ahora por virtud de la ley que modificó, que unificó los códigos civil y comercial, esta ley rige en forma supletoria a las cooperativas. El artículo 118 de la Ley General, de la Ley de Cooperativas dice que rigen supletoriamente para las cooperativas las disposiciones de la Ley de Sociedades en materia de sociedades anónimas, siempre que sean conformes con la Ley de Cooperativas y con la naturaleza de las cooperativas. Ya que sujeta a estos requisitos, esta Ley General de Sociedades en materia de anónimas es también aplicable a las cooperativas, pero siempre en forma subsidiaria o supletoria. Esta disposición se explica porque de otra manera la ley de cooperativas hubiera tenido que tener una extensión mucho mayor. En consecuencia, la ley 2037, con todo que tiene 120 artículos, es decir, 10 veces más artículos que la anterior ley 11.388, que solo tenía 12 artículos. A pesar de eso, esta ley se concentra en los rasgos principales que definen el tipo cooperativo y deja entonces para la aplicación supletoria aquellas disposiciones que en materia de anónimas existen y que no colisionan con las normas de la ley de cooperativas y con la naturaleza propia de estas. Y el tercer elemento que configura el marco legal de las cooperativas es el flamante Código Civil y Comercial, vigente desde agosto de 2015, en materia de personas jurídicas privadas. Nuestro actual Código Civil y Comercial ha modernizado notablemente el régimen de las personas jurídicas contenido en el libro primero, y establece para las personas jurídicas un capítulo general y luego disposiciones especiales sobre algunas de tales personas jurídicas. Esas disposiciones generales sobre personas jurídicas son también aplicables a las cooperativas en cuanto no estén específicamente previstas dichas materias en su ley propia, es decir, en la ley 2335. El orden de prelación de aplicación de normas jurídicas sobre personas jurídicas privadas está explicitado en el artículo 150, donde claramente, de dicho código, donde claramente se establece que rigen en primer lugar las normas imperativas del régimen especial, en este caso la ley 2037, y sus disposiciones estatutarias, y luego las normas supletorias de la ley especial y del Código Civil y Comercial. De tal suerte que este conjunto configura el marco normativo de las cooperativas. Y
debe tenerse en cuenta que el Código Civil y Comercial, tal como lo explican sus autores en los fundamentos, ha sido respetuosos de los ordenamientos normativos especiales, es decir, aquellos que agotan el tratamiento de un aspecto específico de la materia civil y comercial. Caso típico, la Ley General de Sociedades, la Ley de Seguros, la Ley de Cooperativas, la Ley de Mutuales, etcétera, varias otras que son leyes que mantienen su vigor sin que el código las haya derogado o subsumido en su contenido. Solo que el código rige conforme con el orden de prelación que el artículo 150 establece. ¿Qué resulta entonces? Como perfil de la persona jurídica privada cooperativa en nuestro derecho actual. En primer lugar, esta persona está definida por el artículo 2 de la Ley 2337. Este artículo 2 es algo así como la llave maestra de la Ley 2337, porque allí están contenidos los elementos fundamentales y esenciales que definen y caracterizan a la cooperativa. Los capítulos siguientes, la ley tiene 13 capítulos, el artículo 2 es parte de un primer capítulo que solo tiene 6 artículos. Este artículo 2 es como la portada de ingreso al régimen que está establecido en los siguientes capítulos, que no son sino el desarrollo más pormenorizado y detallado de lo que el artículo 2 contiene. Ese artículo comienza por decir que las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Esto es, en síntesis, la cooperativa tal como está definida por la Ley 2337. Pero esta definición es muy amplia, porque esfuerzo propio y ayuda mutua y organización de servicios también son elementos que caracterizan, por ejemplo, a las mutuales. Entonces, el artículo 2, a continuación, detalla cuáles son los caracteres que deben reunir estas entidades. Y esos caracteres están enunciados en 12 incisos que tienen o que contienen el perfil más preciso y detallado de estas entidades. Con esa definición se presenta la figura jurídica cooperativa. Importa decir que dentro de esos 12 incisos del artículo 2 están contenidos y reflejados los principios universales del cooperativismo, tal como fueron declarados por la Alianza Cooperativa Internacional. Era que es una ley ortodoxa en el sentido doctrinario cooperativo. Luego, hay que señalar que esta entidad, así definida por el artículo 2 de la ley, se halla actualmente claramente diferenciada en nuestro Código Civil y Comercial. El artículo 148 de este código enumera las personas jurídicas privadas. Y dice, son personas jurídicas privadas, y va diciendo una por una. Y menciona las sociedades, ahora ya no sociedades comerciales, porque son todas sociedades, no hay más esa distinción entre civiles y comerciales, las sociedades, las asociaciones, y luego menciona las cooperativas. De manera que con esta mención específica ha venido a despejar toda duda acerca de que las cooperativas tienen una personalidad y una naturaleza propia.
distinta de las sociedades y de las asociaciones. Durante mucho tiempo se había discutido si la naturaleza jurídica de una cooperativa era la de una sociedad o de una asociación. Ahora, claramente, el artículo 148 del Código, inciso G, dice que las cooperativas son personas jurídicas distintas de las otras que están allí mencionadas. Y por fin hay un tercer elemento que contribuye a definir con todo rigor el perfil de la cooperativa, cuando el artículo 6 de la ley 20.337 dice categóricamente: no pueden transformarse en asociaciones civiles ni sociedades comerciales. Por supuesto, está usando la ley el lenguaje anterior a nuestro Código Civil y Comercial, donde se distinguían asociaciones civiles y sociedades comerciales. Pero lo que importa destacar es que la ley prohíbe expresamente que la cooperativa asuma otra forma jurídica. Nace como cooperativa y eventualmente muere como cooperativa, y si los asociados desean continuar su actividad bajo otra forma jurídica, tienen que constituir una nueva entidad, pero es distinta de la anterior. No es una continuación de aquella como ocurre en la transformación. De manera que este conjunto de elementos contribuye a perfilar una forma jurídica claramente diferenciada en nuestro derecho. ¿Cuáles son las notas tipificantes de la cooperativa en nuestro régimen jurídico? La cooperativa constituye un tipo en el sentido de una entidad que tiene ciertos caracteres propios y específicos que la definen como tal y la diferencian de las demás entidades o sujetos colectivos de derecho que existen en el país. En primer lugar, hay que señalar que en materia de asociados, la cooperativa tiene una característica propia. Huelga decir que estos elementos devienen de la naturaleza de la cooperativa, que está también establecida en forma prejurídica, o si se quiere metajurídica, por los principios cooperativos que son de carácter universal y que en todo caso nuestra ley ha recogido. Pero los principios son, por así decir, anteriores a la ley, porque definen a las cooperativas en todo el mundo conforme con ciertos rasgos y que son independientes del régimen jurídico especial. Solo que en nuestro país ese régimen jurídico especial los ha incorporado dentro de su texto. Entonces, los asociados en las cooperativas son ilimitados. Es decir, que puede haber tantos asociados como la cooperativa pueda tener según los servicios que presta. Y esto implica también que la cooperativa tiene así como tiene una ilimitación en el número de asociados, también tiene una ilimitación en su duración temporal. Las cooperativas, a diferencia de otros sujetos de derecho, no están constituidas por un plazo determinado, sino que su duración es ilimitada. Nacen de una vez para siempre, y por supuesto, hay causales para su disolución, pero en principio no está preestablecido cuál es el tiempo de su duración, ni cuántos son los asociados que pueden formar parte de ella, porque su capital es también ilimitado. En consecuencia, el capital crece en función del crecimiento del número de asociados y eventualmente decrece en la medida que hay asociados que se retiran y también retiran sus aportes.
pero el capital es ilimitado y es variable. Vale decir que no tienen establecido en su acto constitutivo un monto de capital como ocurre con las sociedades. Y en las cooperativas el capital es ilimitado. Nace la cooperativa con un determinado capital que aportan los asociados fundadores en el momento de la constitución. Pero de allí en adelante ese capital puede crecer ilimitadamente con los aportes de los nuevos asociados o nuevos aportes de los asociados existentes. Estas son características que difieren notablemente del régimen societario en general. Por otro lado, el capital no define la participación en el gobierno de las cooperativas, a diferencia de lo que ocurre en las sociedades donde los socios tienen capacidad para decidir en las resoluciones sociales en función del capital que hubieran aportado. En la cooperativa el voto es de uno por asociado, independientemente del aporte de capital con que cada uno de ellos cuente. Y así como el capital no define el gobierno de la cooperativa, tampoco define el destino de los excedentes. En la comercial, el resultado llamado ganancia se afecta a los aportantes de capital en proporción al aporte que hubiera hecho cada uno. En la cooperativa, en cambio, el destino de los excedentes se dirige a devolver a los asociados lo que hubieran cobrado de menos o pagado de más, según sea el tipo de cooperativa de que se trate, durante el ejercicio a través de sus operaciones con la cooperativa. El que más compró en una cooperativa de consumo recibirá más excedentes porque es el que más contribuyó a formarlos. En una cooperativa agraria recibirá más excedentes el que más mercadería entregó, porque es el que contribuyó en mayor medida a formarlo. De manera que el destino de los excedentes sigue el flujo de las operaciones que los asociados hayan realizado con la cooperativa. Y otro rasgo que es típico de las cooperativas es que las reservas que se forman, tanto la legal como la reserva de otra naturaleza, existan, son irrepartibles. Ningún asociado tiene derecho individual sobre las reservas. Las reservas son del conjunto de los que forman la sociedad, pero a través de la sociedad, no son repartibles. No son repartibles al momento que un asociado se retira, porque solo puede llevarse su capital nominal, ni tampoco son repartibles al momento de liquidarse la cooperativa, porque en ese momento, si quedaran saldos, una vez pagadas las deudas y devuelto el valor nominal de las cuotas sociales, ese saldo se destina al fisco para promoción de las cooperativas. De manera que las reservas tienen un carácter muy singular en las cooperativas y totalmente diferente de lo que ocurre en las sociedades. Por otro lado, la ley prevé el fomento de la educación en materia cooperativa y afecta a ese fin el 5% de los excedentes anuales. De manera que una cooperativa debe destinar todos los años de su excedente, con el balance respectivo, un porcentaje fijo del 5% para realizar actividades de educación. El gobierno cooperativo es también de naturaleza muy peculiar. Son 3 órganos obligatorios los que existen. La asamblea de asociados, donde todos participan con un voto cada uno, el consejo de administración, que tiene a su cargo la administración y representación de la cooperativa, y la sindicatura o comisión fiscalizadora,
que tiene a su cargo la supervisión o contralor interno del funcionamiento de la cooperativa. Estos tres órganos en las cooperativas deben estar integrados exclusivamente por asociados. No puede haber un integrante de alguno de dichos órganos que no tenga la calidad de asociado. Esto también singulariza a las cooperativas. Y por fin, las cooperativas tienen establecido un régimen de integración, es decir, un régimen conforme con el cual se organizan entre ellas para potenciar su actividad, sea esta de carácter económico o representativo. Por eso existen cooperativas de primer grado, cooperativas de segundo grado y confederaciones, que son organizaciones que en forma piramidal van estructurando el esquema de funcionamiento del movimiento cooperativo en su. ¿Qué aportes novedosos incorporó la Ley 2337 en su momento, que vinieron a significar un cambio muy relevante con relación a las normas vigentes hasta entonces? En primer lugar, estableció el reconocimiento del acto cooperativo, es decir, le dio el carácter de una actividad muy peculiar a la que realiza, desde el punto de vista jurídico, a la que realiza el asociado con su cooperativa en la realización del objeto social. Este es un acto de naturaleza singular. No es un acto como los que antes calificaba el Código de Comercio, hoy derogado, un acto de comercio que estaba definido por el propósito de lucro. El acto cooperativo está definido por el propósito de servicio, y eso es el motivo o la causa fin de su realización. Por otra parte, permite la asociación de la cooperativa con otros sujetos para realizar su actividad específica, siempre que esto no desnaturalice su propósito de servicio. Y también puede asociarse con el Estado, cosa que ocurre cuando el Estado tiene interés en determinada actividad de la cooperativa y puede realizar un aporte que implica también su participación en los órganos, sea de administración o de fiscalización, pero con la condición de que no se violente la autonomía de la cooperativa. El Estado puede asociarse, pero con respeto de la autonomía de la cooperativa. Las cooperativas pueden prestar servicios a no asociados, siempre dentro del marco de las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación. Pero estos servicios a no asociados tienen una limitación muy categórica. Los excedentes que producen no pueden repartirse a los asociados. Es decir, en ningún caso los asociados pueden lucrar a expensas de ellos. Y entonces esos excedentes son destinados a una reserva que es por naturaleza irrepartible. También la ley prevé la participación de los trabajadores. Es la cooperativa la única entidad entre las personas jurídicas privadas de nuestro derecho que contempla la destinación de un 5% de sus excedentes a los trabajadores de dicha entidad, que se puede repartir en forma dineraria o a través de prestaciones que sean en beneficio de esos trabajadores. Se autoriza la retribución a consejeros y síndicos, que en otro tiempo era una cuestión muy debatida. Hoy la ley lo permite expresamente siempre que sea resuelta por la asamblea. Vale decir, que no sean los propios interesados los que se adjudiquen su retribución, sino que sea el órgano de gobierno el que las fije, ponderando su dedicación y la responsabilidad que tiene adjudicada. Se permite la constitución de un comité ejecutivo para el seguimiento de los asuntos de gestión ordinaria
cosa que facilita la gestión del Consejo de Administración, se exige la auditoría obligatoria. Esta es otra exigencia que no existe para otro tipo de entidades. Las cooperativas deben contar desde su constitución y hasta que finaliza su liquidación con una auditoría externa a cargo del contador público de la matrícula. Y, por fin, la ley establece que la autoridad de aplicación de la ley de cooperativas, que hoy es el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, tenga una dirección en la que participen representantes del movimiento cooperativo. Esta es otra singularidad que la ley ha establecido. Bien, ¿qué podemos decir acerca de esa permanencia tan extensa que han tenido en nuestro régimen jurídico, tanto en su momento la ley de cooperativas como 11.388, como la actual 20.337? En general podemos decir que eso ha obedecido a que sus disposiciones han sido amplias y generales, es decir, exentas del reglamentarismo e intervencionismo que limite la iniciativa de las cooperativas. La cooperativa tiene un marco muy amplio para su desarrollo en virtud de la autonomía de sus asociados en la adopción de las decisiones, siempre dentro del margen de los principios cooperativos que definen a estas entidades. Esto es lo que ha posibilitado que el régimen de las cooperativas tuviera no solo una dilatada existencia, sino también que haya posibilitado un desarrollo muy diversificado de cooperativas, que no es tan común en otros países. En la Argentina, en cambio, la variedad de cooperativas que existe es muy grande. Y esto se explica porque la ley es suficientemente amplia y elástica como para permitir ese desarrollo, siempre con respeto de los principios cooperativos. Por fin, ¿qué podemos vislumbrar como desafíos de la hora y de cara al futuro, al menos al futuro inmediato? En primer lugar, es necesario una simplificación del régimen, sobre todo de contralor administrativo de las cooperativas, para que las pequeñas cooperativas que han proliferado en nuestro medio puedan desarrollarse sin trabas. Por ejemplo, en materia de contabilidad y de libros de registración, hay una serie de requisitos que podrían ser materia de una simplificación, que en este momento está siendo considerada por la Autoridad Nacional de Aplicación y que podría resultar en una facilitación para esas pequeñas cooperativas de su actuación y de su desarrollo. Por otro lado, las cooperativas de trabajo, de las que han aparecido una enorme cantidad en el último tiempo, necesitan también contar con un régimen adecuado. La cooperativa de trabajo no tiene el vínculo laboral con sus asociados como existe en una sociedad común, donde hay un empleador, que es la sociedad, y un empleado o trabajador, que es el subordinado. En la cooperativa de trabajo, todos deciden y todos participan, incluso en el reparto de los excedentes. En consecuencia, este vínculo tiene una naturaleza propia que hoy todavía cuesta reconocer a los tribunales laborales y que por eso es necesario que la legislación prevea mecanismos que aseguren que la naturaleza cooperativa sea reconocida en estas entidades.
Por otro lado, es también importante adecuar la relación entre la Autoridad Nacional de Aplicación, que es única, y los órganos locales competentes de cada provincia, para que a través de un vínculo orgánico y adecuado se pueda coordinar esas actividades en beneficio del desarrollo de las cooperativas y que no se constituya en una traba para su desenvolvimiento. Es necesario también la afirmación de la identidad cooperativa. Es decir, que cuando se habla de cooperativas se esté refiriendo a una entidad que tiene ciertos caracteres que son propios y específicos, y no una utilización promiscua de esta denominación. Esto es importante para que la cooperativa tenga afianzada su personalidad conforme con los lineamientos que antes señalábamos. Los servicios públicos cooperativos tienen que tener reconocida su característica propia. No es lo mismo un prestador privado de servicios públicos que legítimamente hace de esa actividad un motivo de lucro. Las cooperativas de servicios públicos no pueden lucrar porque son usuarios sus asociados. Entonces no tendría sentido que los asociados lucraran a costa de sí mismos. Por eso es que ese régimen en general de las concesiones de servicios públicos tiene que ser adecuado a la naturaleza propia de la cooperativa. Y por fin, tiene que haber también un adecuado tratamiento tributario. Es decir, las cooperativas tienen que tener un régimen de imposición fiscal que reconozca su naturaleza. Y reconocer su naturaleza significa, por ejemplo, admitir que en la cooperativa no existe ganancia. Al no existir ganancia no puede haber un impuesto a las ganancias, pero no por una razón de exención, sino porque la naturaleza de la cooperativa elimina el lucro. Y esto podría ser trasladado a otros tributos, también tanto en el orden nacional como provincial. En definitiva, el imperativo es lograr que el reconocimiento de la naturaleza cooperativa sea un reconocimiento pleno que le permita a la cooperativa su desenvolvimiento y un tratamiento, todo punto de vista, no solo de su legislación específica, sino de otras legislaciones que sobre ella inciden, que respete su propia naturaleza, teniendo en cuenta que en definitiva las cooperativas son entidades que contribuyen a través de la participación de sus asociados al desarrollo del económico y social del país. Gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable. La verdad que una claridad en su exposición, muy interesante el tema y muy actual. Así que agradecemos con muchísimo interés. Se siguió, todos los participantes siguieron atentamente durante su exposición. Está habilitado el chat para si existe alguna pregunta y usted la puede contestar. Con todo gusto, por supuesto. Adelante. Muchas gracias. Si todavía están despiertos. Sí, seguramente que sí. Muy clara su exposición y creo que todos quedaron muy satisfechos con lo que escucharon. Así que eso demuestra que no haya demasiado preguntas, sino solamente dar con claridad la excelencia de sus dichos. Le agradezco mucho, doctor, y les agradezco a todos el interés y la paciencia con que han seguido la exposición. Muchas gracias. No, por favor. Acá hay una pregunta que menciona, en el caso de las cooperativas de trabajo, ya que difieren en muchos puntos de las demás, ¿no sería mejor una ley que las regule especialmente? Es muy buena la pregunta y justamente esa disyuntiva entre una ley propia o la ley general ha sido planteada en el derecho comparado con mucha frecuencia y con distintas soluciones. Una de ellas es
que las cooperativas de trabajo tengan efectivamente una ley propia que caracterice sus aspectos muy singulares. Porque es cierto que la cooperativa de trabajo es una forma de organización muy peculiar, que incluso tiene rasgos por sus características que las diferencian de otras cooperativas. Pero el régimen de las cooperativas de trabajo debería, en el caso de contar con una ley especial, estar sujeto en los aspectos generales a la ley general. Solamente en la ley específica ocuparse de los aspectos propios y peculiares de la legislación cooperativa. Esto me parece que podría ser una solución. Incluso cuando se sancionó la ley 2037, una de las cuestiones que quedó planteada es que para el futuro había un programa, o debería haber un programa, de legislación específica para ciertas cooperativas, y se mencionaba el caso precisamente de las cooperativas de trabajo y de las cooperativas de crédito. De manera que sería válido que así ocurriera. Otra solución que se ha encarado, que es igualmente válida y que podría ser utilizada, es la que existe en la legislación uruguaya, que tiene un capítulo general común a toda clase de cooperativas y luego sucesivos capítulos especiales sobre las distintas clases de cooperativas en particular. Y ahí recoger entonces aquellas notas que son propias de la cooperativa de trabajo, manteniendo todo el régimen en una sola ley. Pero repito, esta solución o la anterior, que es la que existe, por ejemplo, en Brasil, hay una ley general de cooperativas que es casi de la misma antigüedad que la ley de cooperativas argentina, porque es el año 71, la 5.764. La ley es general, pero luego se han dictado leyes especiales sobre cooperativas de trabajo, también sobre cooperativas de crédito, que se someten a los lineamientos generales de la ley común, pero tienen las normas específicas de cada tipo en particular. Gracias, doctor. También acá hay una pregunta de ¿por qué están prohibidas las cooperativas de limpieza? Mire, este es un tema polémico. Hay un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que tiene ya muchos años, porque viene de la década del 90, que estableció que no se podían reconocer cooperativas que tuvieran por objeto trabajos de limpieza y otros. Esta prohibición en su momento se explicó diciendo que era una manera de prevenir el fraude laboral que supuestamente incurrían cooperativas de estas actividades. A lo largo del tiempo hubo sucesivos intentos de que este decreto fuera dejado sin efecto, pero no se logró. Últimamente se ha insistido con esta posición y el extinto presidente del INAES, ingeniero Cafiero, que falleció a fines del año pasado, había dictado una resolución dejando sin efecto la norma del INAES que reglamentaba las disposiciones de ese decreto. Pero por oposición del Ministerio de Trabajo, esa norma quedó en suspenso. De manera que todavía sigue vigente la prohibición. Aquí hay una suerte de conflicto de competencias entre el Ministerio de Trabajo, con una fuerte incidencia sindical, y el INAES. Esto de alguna manera explica que se haya mantenido esta prohibición a lo largo del tiempo, pese a que no tiene asidero
jurídico. Si existen violaciones al régimen de las cooperativas, bueno, habrá que establecer mediante los mecanismos de fiscalización apropiados las sanciones correspondientes, pero no resolver el problema tratándolo de una manera tan definitiva con carácter general, es decir, prohibiendo las cooperativas. Esto no es la forma de resolver el problema. Gracias, doctor. Aquí hay otra consulta. ¿Qué sería el excedente y por qué no se divide entre los asociados? El excedente está claramente definido en la ley, cuando el artículo 42 dice: son excedentes repartibles los que provengan de la diferencia entre el precio y el costo del servicio prestado a los asociados. De manera que el excedente es la diferencia entre lo que se gastó y lo que se cobró para brindarle el servicio a los asociados. Ese excedente se debe repartir y la ley establece los destinos específicos de ese excedente, el principal de los cuales es el llamado retorno, es decir, la devolución a los asociados de los que se les hubiera cobrado de más durante el ejercicio o de los que se les hubiera pagado de menos, según los casos. Porque el excedente no es otra cosa que una deficiencia, por así llamarla, en el cálculo exacto del costo. Se pudiera en la cooperativa definir claramente el costo, este sería el precio a cobrarle a los asociados. Pero como no se puede definir en cada operación, entonces se cobra un precio llamado provisorio durante el ejercicio. Y cuando se hace el balance al final del ejercicio, ahí sí se hace el ajuste para ver exactamente cuál fue el costo de los servicios y qué fue lo que se cobró. Y la diferencia entre lo que se cobró y el costo efectivo debe ser devuelto a los asociados en proporción a las operaciones que realizaron con la cooperativa. Para decir que cada uno recibirá a prorrata de las operaciones una parte en esos excedentes que se produjeron durante el ejercicio. Gracias, doctor. Acá hay otra consulta. ¿Qué opinión cabe sobre las cooperativas de trabajadores en el proceso de las empresas recuperadas? ¿Le parecen viables o no? Es muy oportuna y muy actual la pregunta. Lo que es difícil es la respuesta, porque el tema es sujeto a los casos concretos. No se puede dar una opinión o una respuesta categórica con carácter general. Cada caso es una situación diferente. En consecuencia, hay casos en los que es viable y conveniente la solución de una cooperativa de trabajo para recuperar la actividad de una empresa. Y hay otros casos en los que no resulta posible, y en consecuencia no es conveniente, encarar una solución de este tipo porque conduce a una frustración. Hay algunos inconvenientes que son propios de esta solución. Estos inconvenientes son fundamentalmente de dos. Uno, primero, que la cooperativa, como toda empresa, necesita de una adecuada dotación de capital, tanto de capital fijo como de capital circulante. En las empresas recuperadas, el capital fijo normalmente existe, porque están las instalaciones, están las máquinas, están las herramientas. Pero lo que no suele existir igualmente es el capital de trabajo, el capital circulante para poder tener las mercaderías, mantener los procesos, ir atendiendo todos los gastos hasta que esto se recupera, etc. En consecuencia, este problema es una limitante muy seria para la gestión de este tipo de cooperativas en la continuidad de una empresa en falencia.
Pero el segundo inconveniente, que a mi juicio es el más serio, es que los asociados de una cooperativa de trabajo son los trabajadores de una empresa fallida, pasa a ser recuperado. Estos trabajadores han vivido toda su experiencia laboral como empleados que cobran un sueldo periódico y de repente de la noche a la mañana pasan de ser empleados a ser dueños de una empresa donde ellos mismos tienen que generar los recursos con los que van a cobrar sus ingresos periódicos. Ya no hay un patrón a quien reclamar. Y esto no siempre está claramente asumido por los trabajadores, que siguen pensando, como es comprensible, con la mentalidad de una persona que ha vivido su experiencia laboral en una relación de dependencia y que a lo mejor no le interesa participar en las decisiones de la nueva cooperativa a cargo de la empresa. Lo que le interesa es seguir cobrando su remuneración y se ha convertido en socio o asociado de la cooperativa simplemente como una opción forzosa, no es una manifestación de voluntad que asume de una manera consciente y libre. Y en consecuencia, esta falta de lo que podríamos llamar una genuina conciencia cooperativa pone en entredicho la suerte de estas entidades. Por supuesto, muchas veces esto se ha podido superar porque los trabajadores asociados han cobrado conciencia de la nueva realidad y actúan consiguientemente, pero no siempre es así. Esto es, yo creo, lo principal que se puede decir en relación con estas ideas. Gracias, doctor. ¿Existe una doble relación entre el socio trabajador y la cooperativa? O sea, un vínculo societario y un vínculo laboral. Esto es materia de una discusión, muy grande. Tradicionalmente, y así nació el derecho laboral, hay dos términos, el patrón y el empleado. Dos términos que están en una oposición dialéctica. Hay una confrontación entre el interés del patrono y el interés del trabajador. Y esto es el modelo que tradicionalmente ha gobernado la concepción del derecho laboral, tanto en el contrato individual como en el contrato colectivo de trabajo. En consecuencia, así nos hemos formado todos en el estudio del derecho laboral, y así están formados los jueces laborales, y no digamos los abogados laboralistas y abogados de empresas. Existe un consenso de que esto es la matriz prácticamente única del derecho laboral. Y resulta que la cooperativa es una cosa completamente distinta. La cooperativa es un grupo de personas que se unen para ellos voluntariamente realizar en común una actividad cuyos resultados se reparten entre sí. Ellos son sus propios empleadores y se disuelve el vínculo laboral. Esa oposición dialéctica entre empleador y trabajador desaparece porque los mismos trabajadores son sus propios empleadores. Ellos organizan el trabajo, ellos formulan el reglamento de su actividad, ellos mismos deciden qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer y cómo se van a repartir los resultados de su actividad. Es una cosa completamente distinta. Ahora bien, ha surgido como una visión transaccional y de, digamos, de intento de resolver esta oposición, la idea de que, bueno, en la cooperativa hay un doble orden de relaciones. Está la cooperativa con sus asociados, una relación societaria, y por otro lado está una relación laboral. Porque una y otra son distintas. Y conciliar ambas o hacerlas coexistir de manera conjunta, evidentemente no
resulta fácil, es decir, es un esfuerzo teórico interesante, pero que desde el punto de vista práctico no ha encontrado una viabilidad suficiente. Gracias, doctor. Ahora hay otra pregunta. ¿Los integrantes del Consejo de Administración pueden verse afectados en su patrimonio ante alguna deuda de la cooperativa? En principio no, siempre que hayan realizado su actividad, su gestión, conforme con la ley y el estatuto. En ese caso, el riesgo empresario lo corre la cooperativa, como en cualquier empresa. Los administradores, los integrantes de un consejo de administración, no son responsables personalmente por la suerte económica de la cooperativa. Repito, siempre que hayan actuado dentro del marco de las condiciones de la ley y del estatuto. De otra manera, no habría quien asuma la administración de una cooperativa. Resulta que no. La cooperativa es una empresa que está expuesta a todos los riesgos internos y externos de la actividad empresarial. Y los consejeros, los miembros del Consejo de Administración, no responden por las consecuencias que se deriven de la gestión empresarial, siempre que ellos hayan actuado legalmente. Gracias, doctor, muy amable. Aparentemente terminaron las preguntas, solo existen muchas personas que dicen que ha sido una ponencia extraordinaria, que ha sido una exposición que ha causado un placer escucharlo, o sea, una cantidad de halagos que están absolutamente merecidos. ¿Tá? La doctora Sara quiere decirle algunas palabras en representación de la facultad. Hay que habilitar el micrófono, doctora. No se habilitó el micrófono. Pero suponemos que está diciendo cosas lindas. Sí, sin duda. Sin duda. Ahí está. Bueno, doctor, ¿qué más podría decir que lo que escuchamos? Usted es un lujo, doctor. Es un privilegio contar con su presencia. Nos ha ilustrado de una manera impresionante. Llevamos aprendizajes, pero en la respuesta a las preguntas del auditorio. Y quiero destacar también que el auditorio se compone de muchos alumnos de nuestra facultad que están desarrollando la actividad como en las extensiones y en la sede central, en la materia de Derecho Comercial y en la materia de Derecho Societario, donde en los programas respectivos es justamente cooperativas. Entonces, como un aporte valioso de su parte, ha venido a contribuir en los aprendizajes de cada uno de ellos. Así que no tengo más que dar las gracias. Creo que ya han conmigo los alumnos que han podido tener el privilegio de escuchar a una persona que está en la cima del conocimiento de lo que significa cooperativa. Así que no tengo más que dar las gracias en nombre de nuestra facultad, en nombre de Luz, que está presente, de la maestría, y de todos los que tuvieron el privilegio de poder escucharlo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Y lo esperamos muy prontamente. Lo esperamos siempre. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Hasta próximo.